5. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora nos acompaña Luis Vicente León, él es presidente de Data Analysis y con él vamos a hablar a la tarde de hoy sobre las tendencias de consumo digital, pero además el efecto que esto ha tenido en el mundo post-pandemia y cómo ha estado impactando tanto al consumidor como a quienes ofertan productos y servicios. Buenas tardes, bienvenido. Encantadísimo de estar aquí. Bien, queríamos conversar sobre este último estudio que ustedes han tenido sobre las tendencias de consumo digital y cómo se ha visto impactado todo lo que tiene que ver con el nivel de consumo luego de la pandemia por COVID-19. Sí, bueno, quizás el primer estudio es el estudio del comportamiento general de los consumidores como producto de la pandemia. Y yo diría que uno de los grandes, bueno, hay varios cambios fundamentales en América Latina. El primero es uno que tiene que ver con la disposición a probar. Es decir, se abrió la mente de ese consumidor. Es un consumidor que está mucho más dispuesto a tratar cosas nuevas, marcas, productos, servicios diferentes. Creo que se rompe un poco lo que es el esquema histórico. Lo segundo es que la conexión, es decir, el tema tecnológico, más que un cambio diría que se adelanta. O sea, cosas que iban a pasar en el mundo de todas maneras, que ya tenían de alguna manera una tendencia marcada, se aceleró. Y se aceleró porque la pandemia nos obliga a conectarnos y desarrollar muchísimo más los procesos tecnológicos, los instrumentos tecnológicos que ya estaban sobre la mesa, pero que seguramente necesitaban muchísimo tiempo más de maduración. Como, igual que las vacunas se aceleran, también se acelera la tecnología. Era necesario servir a un consumidor que estaba encerrado, que necesitaba de alguna manera operar, comprar, buscar desde su casa, reunirse desde su casa. Y entonces todas esas plataformas que ya estaban, que ya existían, porque la verdad es que si tú googleas muchas de ellas hace 5 años, 10 años ya estaba la oferta de hacer una reunión grupal, etcétera. Pero primero que no la usábamos, no habíamos tenido la necesidad real, siempre tú privilegiabas la reunión personal, etcétera. Pero ya en este momento, cuando se hace absolutamente indispensable, tú lo que haces es desarrollar incluso presiones a la tecnología. Y entonces hoy, ¿qué es lo que tiene ese consumidor? El consumidor tiene a su disposición, primero, un aprendizaje. Él aprendió a la tecnología de una manera mucho más intensa que la que él conocía en el pasado. Y entonces ese aprendizaje le permitió, además de que presionó a que los procesos tecnológicos también evolucionaran, hoy él ya no se siente capaz de operar sin tecnología. Y eso genera impactos en su forma de consumir. Primero, a través de las plataformas, él está comprando, pero también a través de la plataforma está pidiendo el producto. O sea, la solicitud de producto, el envío, que tiene que ver con el delivery, que se desarrolla a través de la tecnología, la revisión del producto o del servicio, todo lo que tiene que ver con la plataforma de garantía también se maneja a través de las plataformas digitales. Y luego, obviamente, hay el sustituto del word of mouth, de esa recomendación, que antes era una recomendación boca a boca directa, hoy la chequeas y la revisas también a través de redes, a través de información de tecnología. Creo que ese quizás es el impacto más importante que abre una nueva brecha entre la forma de consumir pasada y la nueva forma de consumir post-pandemia. ¿Hay algún cambio o hay alguna dificultad que se haya generado en cuanto a lo que es generacionalmente el acceso a estas formas de consumo? Aprender a buscar la valoración que tiene un producto en la vía digital no es lo mismo que lo que alguien te pueda decir en el boca a boca o en el trato directo en una tienda para conocer las cualidades o no de un producto. ¿Está la gente familiarizada con las formas de hacerlo? Sí, en el pasado las diferencias generacionales con el tema de la tecnología en particular eran muchísimo más amplias. Porque tú, por naturaleza, esa nueva generación, que mucha de ellas ya era nativa digital, que para él la vida está alrededor de esa tecnología, del celular, de la computadora,
etcétera, para ellos era muchísimo más fácil el acceso a adaptarse. Sigue siéndolo, por supuesto. Pero, ¿qué ocurrió? Que el encierro en pandemia te obligó, no importa la edad, te obligó a enfrentarse a esa tecnología. Y entonces, paradójicamente, la brecha se redujo. Tú vas a encontrar familias completas donde desde el abuelo, el padre o el hijo, con abuela, madre e hijos, empiezan a utilizar la misma tecnología. Están usando exactamente la misma plataforma para reunirse, para hacer una reunión. Algunos lo hacen para estudiar, otros lo hacen para trabajar, otros lo hacen para reunirse con el nieto o para hablar con los hijos que no están cerca o que no se podían reunir por protección de la enfermedad. Entonces, esa señora o señor ya mayor de una generación superior tuvo que aprender por necesidad también a entrar en esas plataformas. También pidió. Es decir, muchas de estas personas que vivían solas tenían que aprender. Obviamente, de nuevo, siempre con más dificultad. El otro le era una cosa natural, esto tuvo que aprenderlo. Pero hoy diría que la pandemia también aplanó las diferencias en términos del uso de la tecnología y sobre todo quita el miedo. Porque una parte muy importante de los cambios generacionales es el miedo que tienen muchas personas al no estar familiarizadas con la tecnología. En este mundo post pandemia, o si pudiésemos salir de esta pandemia, porque todavía estamos en ella, ¿va a haber algún nuevo cambio o va a haber algo más a lo cual se deban enfrentar tanto consumidores como ofertantes de productos a lo largo de este tiempo? ¿Ustedes han analizado si va a haber o se van a incorporar nuevas estrategias o nuevos retos? Sí, obviamente ahorita apenas estamos empezando. La gente ve el tema de la pandemia terminando y resulta que esto es un proceso que todavía lleva muchísimo tiempo. Primero, resolver el tema de la pandemia. Nosotros estamos ahorita en lo que se podría considerar la tercera o cuarta ola, dependiendo de los lugares donde estás. Y en realidad, quizás con menos muertes, afortunadamente, sin embargo, todavía tenemos problemas importantes de conexión. Hay muchísimos retos por venir. Por ejemplo, un primer elemento son los cambios en la forma, estos cambios que hemos mencionado, que son los cambios tecnológicos. Pero luego hay cambios de vida o de estilo de vida. La población en América Latina es una población que usualmente estaba más acostumbrada que en países más, digamos, en los países más desarrollados, los espacios, por ejemplo, de vida son más pequeños. En América Latina los espacios de vida son un poco más grandes, la casa es un poco más grande, hay más vida digamos, en la calle, en el campo. No en la calle, no me refiero básicamente que tú estés básicamente caminando en una calle, como por ejemplo la vida en Madrid es en la calle. Pero aquí la calle forma parte de tu vida natural. Es decir, tú estás en contacto con la naturaleza, en contacto con el jardín. Ese proceso se amplifica y genera cambios inmobiliarios relevantes. Es decir, para una familia hoy, el espacio vital se convierte en un elemento mucho más relevante, más importante. Y entonces ese proceso que había ido de la casa al apartamento más pequeño, que era una tendencia que estábamos copiando de la mayoría de los países desarrollados, se regresa, se revierte y estamos viendo cómo el tema inmobiliario en toda América Latina está buscando de nuevo la casa con jardín, el apartamento con balcón, es decir, porque se sintió básicamente el encierro como un elemento relevante. Luego todo el tema laboral cambió dramáticamente. No es verdad que todo el mundo va a trabajar desde la casa. Esos procesos, a ver, van regresando a su normalidad en el futuro o tienden a regresar a la oficina, porque hay unas cosas de la oficina que tú no puedes sustituir. El contacto es como la universidad digital. Tú puedes aprender a través digamos, de todo ese proceso digital. Lo que no puedes sustituir, por ejemplo, el contacto, la formación de equipos, el trabajo en conjunto, es decir, hay un montón de cosas que son las relaciones, que son un valor importantísimo en la educación, que tú pierdes un poco de él a nivel de la educación digital. Creo que lo que vamos a ver es un mix. Es
Es decir, tú vas a ver la gente regresando a oficinas, pero probablemente a oficinas más pequeñas. Es decir, ya tú no necesitas los mismos espacios que tenías en el pasado y no los necesitas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, vas a ir a la oficina, probablemente vas a ir a la oficina menos días. Es decir, vas a ir a la oficina 3 días a la semana. 2 días a la semana, y otras partes las puedes manejar desde fuera, pero además también vas intercalado, no todo el mundo necesariamente va a estar junto a la vez en la misma oficina. Por lo tanto, cambios importantes. Vamos a ver un montón de espacios vacíos, vamos a ver espacios de oficina que quedan vacíos por la reducción de los espacios de las compañías. Y eso genera, obviamente, genera cambios en el impacto del precio del metro cuadrado, tanto de alquiler como de venta, pero también genera la posibilidad de desarrollar nuevos negocios alrededor de esos espacios. Es decir, cómo generar, por ejemplo, co-living, coworking, etcétera, que permite explotar de una manera mucho más inteligente los espacios que las oficinas están dejando en toda América Latina. Ahora, en medio de esto, también el tema logístico. Se está enfrentando el mundo a una necesidad de logística importante para poder cubrir todo lo que antes iba el consumidor a buscar, a comprar, a llevar y llevarlo a casa. ¿Hay algún tipo de dificultad respecto a esto? ¿Han evaluado la disponibilidad para el traslado, el envío? Todo este tipo de cosas ha tenido que crecer, todo este tipo de servicios. Sí, es quizá uno de los retos más importantes. El consumidor aprendió que puede pedir algo que va a llegar a su casa. Pero probablemente de nuevo también es la aceleración de un proceso que ya estaba en marcha. Habían diferencias muy grandes en América Latina sobre el tema del delivery. Por ejemplo, tú tienes países que tenían un desarrollo de delivery muchísimo más importante. En Colombia, por ejemplo, digamos, es natural que tú pidas tus medicamentos por teléfono, o sea, o por tu celular en un chat con tu farmacia. Nadie va a la farmacia, o muy poca gente iba a la farmacia. Tú la pedías y a la vuelta de 1 hora máximo tú tenías tus medicamentos en casa. Eso, en el caso de otros países como México, era un poco más complejo. Entonces también la puedes pedir, pero no tiene el mismo desarrollo que tenía Colombia, Venezuela, pues ni hablar. Era un tema que no existía. A nadie se le ocurría llamar a la farmacia o utilizar una app para pedir los medicamentos. Hoy, Una cantidad de dificultades claro, en cuanto a sistemas de pago, confianza, exacto. envío, fiabilidad. Así es, y eso ha ido evolucionando. Y tú lo ves en todas partes de América Latina y lo ves en Venezuela también, como la gente empezó a aprender que le podían servir. Y los vendedores, recuerda que tuvieron frente a sí unas caídas importantísimas de venta. Venezuela es un país que perdió cerca de 73% del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la actividad es una actividad muy pequeña, es una cuarta parte de lo que era en el año 2013. ¿Qué hacen las empresas para poder mantener entonces sus volúmenes y poder vivir? Bueno, buscar mecanismos, y uno fue precisamente lo que llamamos el despacho de última milla o de último kilómetro, para adaptarlo a nuestra terminología convencional, que era que la gente está esperando que te lleven sus cosas a la casa, que te toquen la puerta y que ahí aparezca la bolsita con la comida, la bolsita con los medicamentos, una bolsa con la ropa, es decir, que esté ahí en tu casa contigo. Eso genera muchísimos retos. Y digo que hay muchísimos retos, ¿por qué? Bueno, primero porque nosotros tenemos todo un sistema de comercial que está basado en ¿qué? En los centros comerciales y en las tiendas de calle. El delivery es de alguna manera un competidor. Ese es el competidor de la presencia física en los centros comerciales. Y los centros comerciales son, digamos, una fuente brutal de actividad comercial en Venezuela. Ese proceso es una negociación que va a ir ocurriendo en términos de cambio en el futuro. Y luego, la forma del delivery ha generado muchísimos retos en toda parte del mundo, pero especialmente en Venezuela. Es decir, primero, la comunicación. La comunicación, digamos, no es óptima. Entonces, cuando tú eventualmente estás tratando de desarrollar todo el proceso a través de tus redes, del celular, tienes problemas de Wi-Fi, tienes problemas de conexión, etcétera, que no es lo mismo que en países que tienen sistemas tecnológicos muy robustos. Y lo otro importante son los tiempos de despacho.
Es decir, el tiempo de despacho se ha complicado. ¿Por qué? A ver, te pongo un ejemplo muy simple. Todo el mundo te habla, oye, qué chévere el delivery es una maravilla. Ubícate en una tienda que tiene que despachar. Bueno, mira, primero, alguien te tiene que llamar. Como no tenemos conexiones automáticas o plataformas que funcionan tan bien, tienes que llamar por teléfono. Alguien te tiene que atender, por otro tienes una contraparte que tiene que levantar el teléfono, mientras probablemente está atendiendo un montón de otras cosas en el mismo. Tiene que anotar lo que tú estás pidiendo, pero además, esa persona que te está pidiendo está viendo la carta o se está metiendo en la tecnología, está decidiendo mientras te está pidiendo, con lo cual tú consumes un montón de tiempo mientras estás pidiendo. Cuando terminas, oye, yo quiero 3 potes de arroz chino. Ajá. No, mira, no son 3. Perdón, aquella quiere otro. Agrégame una lumpia. Todo eso está pasando, que la gente se lo imagina hipertecnológico y sofisticado. Resulta que una gente con un teléfono, que además está anotando, tiene que borrar, tiene que volver a anotar. Después cuando colgó, a lo mejor ya se equivocó. Pero además, va y le dice al motorizado que le despache. Lo pide, llega el motorizado. Entonces, ahí viene el segundo problema, la dirección. Bueno, no, que el motorizado tiene un Google Map que lo va a llevar, un Waze que lo va a llevar. O sea, tú has visto que el Waze no te lleva necesariamente en un edificio, te puede llevar del lado de atrás, del lado del lado. Es decir, que todos esos elementos hacen que el proceso sea un gran reto. Lo que ha habido, y creo que eso evoluciona en el tiempo, son compañías que se van desarrollando, encargando de sofisticar la metodología de despacho. No está todavía preparada, hay algunas, 2, 3 compañías grandes y sin embargo todavía con problemas importantes de calidad de servicio, pero creo que el gran reto es cómo aparece un sistema que se acopla a las necesidades de ese consumidor. Finalmente, también quisiera consultarle, acabamos de vivir una caída de los sistemas por los que usualmente la gente estaba comprando, que era el WhatsApp, el Instagram, donde además se hace gran publicidad de muchas cosas, el Facebook. Esas plataformas quedaron fuera de línea por casi 8 horas durante esta semana. ¿Cuál es el efecto que esto tiene para el consumidor y para el que oferta productos que se han parado en ese sistema porque lo ve más económico, porque cree que llega a más personas o porque por allí pueden incluso establecerse botones de pago? Bueno, lo primero es entender que la tecnología tiene estos riesgos. Es decir, nadie más de tu WhatsApp. Es decir, que es quizás la plataforma, la red más usada, que la gente cree que Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. En realidad es WhatsApp. La caída del WhatsApp generó una incomunicación brutal en el mundo. La mayoría de las personas se comunican no solamente por el chat, sino por el teléfono de WhatsApp, cuando no estás en la misma ciudad. Eso genera, primero, de entrada, unos costos que se estiman, son inestimables. En realidad no vale la pena ni siquiera dar una cifra de la pérdida, pero son realmente brutales las pérdidas del día digamos, esta semana, básicamente en ese proceso. Pero además, tú pierdes confianza. Y ahí está el tema. La gente empieza a sentir que necesita protegerse, porque es, de alguna manera, vulnerable a la dependencia de estos sistemas. Y bueno, por supuesto, eso vuelve a abrir espacios para nuevos elementos. Fíjate que quizás lo más interesante de la pospandemia es que hay una mezcla de conexión tecnológica, que es muy, muy importante y muy moderna, con el regreso también a lo básico. El regreso a lo básico es, fíjate que la gente quiere cosas que son producidas cerquita de su casa. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que no vuelvan a aparecer las importaciones, que se te pare un barco, que incluso, no te estoy hablando solamente de América Latina, en España, por ejemplo, en este mismo momento hay un problema importantísimo con los despachos, porque hay problemas de transporte chino, etcétera. Es decir, todo el mundo está teniendo esos procesos complejos. Entonces, ¿qué quieres? Quieres acercarte, quieres, por ejemplo, aprender qué están haciendo alrededor tuyo, cuáles son los productos que se producen cerca de ti, cuáles son los servicios con los que tú puedes contar muy cerquita de tu casa, walking distance, como dicen los americanos, y que tú eventualmente empieces a sentir que tu vida depende menos de estos procesos. Entonces, fíjate, una mayor dependencia, pero también con un
deseo a lo propio, a lo cercano, a lo cerquita de ti para sentirte más protegido. Eso hablaría entonces de que esos sistemas mixtos se van a instalar, porque vas a necesitar lo físico para tener el respaldo cuando la tecnología falle o cuando todos estos sistemas no estén a tu mano o no tengas tú mismo los servicios o las formas para hacerlo. Lo estamos viendo, la mezcla de lo moderno, lo nuevo, con lo tradicional es obvia en la vida cotidiana de un consumidor, no solamente latino, en todo el mundo. Tú vas a ver cómo regresó la gente, por ejemplo, a caminar. Es decir, la caminata y la bicicleta, que pues tú dirías, bueno, estás hablando de evoluciones tecnológicas, sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados, los carros eléctricos. Cuando tú ves la demanda de bicicletas en el mundo, entiendes que pasó algo. Y ese algo que pasó es que la gente también en la pandemia aprendió a estar más cerca de su familia. Aprendió a que las cosas que estaban cercanas eran las que ella podía controlar. Aprendió a que, bueno, que podía haber problemas de combustible o de electricidad y que tú necesitas ser también autosuficiente. Esa mezcla es una mezcla, en mi opinión, bellísima, porque al final de cuentas la tecnología siempre te ayuda, pero obviamente que esos procesos humanos tienen que estar presentes y forman parte muy importante de la construcción de felicidad. ¿Habrá sectores que no podrán incorporarse a este cambio, que quedarán por fuera? Sin duda, esto es una revolución, es decir, la revolución tecnológica, son cambios, son rupturas, y en esas rupturas hay gente que aprende y se cuela y genera una gran oportunidad, y aparecen cosas que tú ni te imaginabas que podían existir. Pero también es verdad que algunos otros negocios desaparecen, negocios que simplemente ya no pueden servir al consumidor o no pueden competir con ese nuevo sistema que aparece. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Luis Vicente Leoy, presidente de Data Analysis, estaba con nosotros la tarde de hoy, nosotros transmitiendo desde el Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España. Hacemos la pausa y volvemos.